Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La unión de todas las naciones de la tierra llegará cuando todos caminen según los mandamientos de Dios. La ley de Dios se presenta como una luz que indica el sendero de la concordia universal. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, a nuestra vida del Señor. Ya estamos en Adviento, ven pronto que te esperamos y salimos a tu encuentro. Ven Señor, a nuestra vida, ven Señor, venga a nosotros tu reino. Lo anunciaron los profetas y le dieron En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando este mes de diciembre, el último mes de este año 2025. Y estamos ya también en esta primera semana del tiempo de Adviento. La palabra de Dios, como siempre, que nos va a invitar a transformar nuestro corazón y hacer un camino de conversión para la venida de Cristo al mundo. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor Dios nuestro,
permanecer alerta a la venida de tu Hijo Jesucristo, para que cuando venga y llame nos encuentre velando en oración y entonándole alabanzas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Aquel día, el germen del Señor será la hermosura y la gloria de los sobrevivientes de Israel. Y el fruto del país será su orgullo y su ornato. Entonces, el resto de Sión, los sobrevivientes de Jerusalén, serán llamados santos. Todos ellos estarán inscriptos para la vida en Jerusalén. Cuando el Señor lave la suciedad de las hijas de Sión y limpia a Jerusalén de la sangre derramada en ella, con el soplo abrasador del juicio, Él creará sobre toda la extensión del monte Sión y en su asamblea una nube de humo durante el día y la claridad de un fuego llameante durante la noche. Porque la gloria del Señor en lo más alto de todo será un reparo y una choza para dar sombra contra el calor durante el día y servir de abrigo y refugio contra la tempestad y la lluvia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor. Porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Auguren la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos diré, la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo
que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve y él va. Y al otro, ven y él viene. Cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas cosas, quedó Jesús admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la hermosura de este evangelio, Ñamañeperúin al mes de diciembre, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Upeajinala, Ñañeperumaña Jetuñaina. Pero para eso, queridos amigos, tenemos que prepararnos. Toda esta primera semana del tiempo de Adviento, advenire, lo que está viniendo. Oñe moía, Jinaña de Quere Yepa Hugo, Guatá, Jinaña de, pero para ayudarnos. Ñane Putimo se veñan de Yara Opearela me eñan de al ángel que nos acompaña, al ángel de Dios. Y dice, se acerca aquí, en este caminar, queridos hermanos, un centurión que le está rogando. Una actitud muy importante. Un centurión es decir, van ahí ni judío, van ahí de esa tierra, pero Honduras es hoy cuágina, Maba ve Jesús va a ya página. Si algo justamente hoy ya algo ya baite como soldado y cuá baite a lo y cuá. Diga tú y la o Jesús le va a y cuera. Señor, mi sirviente está en casa, enfermo, y sufre terriblemente. Sufre terriblemente. Queridos hermanos, podemos decir que así como este centurión viene, insiste a Jesús y le cuenta, en realidad ya ponen a la confesión goave. Hoy me hago cojina la cierro a lleva. Hoy me hace de yara. Pero Jesús le responde, yo mismo iré a sanarlo. Qué buena frase, ¿verdad? Pero sin embargo, miren lo que le va a decir este centurión, porque este es un libro pedagógico, él sin ser judío, él sin entender gran cosa de la religión, le dice, pero el centurión respondió, yo no soy digno de que entres a mi casa, basta que digas una palabra y yo entonces estaré, ¿verdad? Estaré con ustedes, yo, ella de Yara. Pero para eso tenemos que abrir los ojos, ¿verdad? Yo, Señor, no soy digno, yo no soy digno de entrar, o mejor dicho, que tú entres bajo mi techo. Senda ahí digno, Yara. Tu sheiteimba engolare yapota. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Y entonces, cuando Jesús dice al verlo, al oírlo, Jesús quedó admirado. Y le dice a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Ojalá que Dios también y el Señor pueda decir lo mismo de nosotros, Ayeva. Tanta fe que tenemos. Podemos mover montañas, podemos mover corazones, podemos mover un corazón anquilosado, endurecido con su egoísmo. ¿Por qué? Y porque es el Señor. Es la parte más importante porque es la bondad de Dios. Ahí está. Es la bondad y la misericordia de Dios que se está demostrando y se nos está donando. Pero cuando yo, que no soy más que un subalterno, digo a uno de los soldados que están a mi cargo, ve, él va, y el otro ven, y entonces él viene y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Queridos amigos, más claro que esto es solamente el agua. Tenemos estas posibilidades. En la medida en que ñandea lleva ya cueña, gendúja, ya cuave, ñandillara, ñandé, está luego el apostolado. Esto es lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? En el fondo, un trabajo mancomunado, un trabajo de comunidad. Estado en Iguayco Avejina lleva,
pero haendo hipotai la pelle tratate en biguaisharam. De ella botapean, de ella botapean, de ella. Bueno, en la organización, pella pota lleva, pero lo esencial y lo fundamental, el que va a organizar nuestra vida, el que va a organizar nuestra sociedad es Dios. Y Dios se manifiesta en la medida en que nosotros también nos abrimos a su gracia. Así es que hoy que estamos celebrando esta hermosa fiesta en que Él nos dice, yo mismo iré a sanarlo. Jesús, Él quiere venir a sanarnos. Aunque la centurión, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús oye popete y Jesús le alaba a este centurión. No he encontrado a nadie con tanta fe como este centurión, este soldado. Para controlar, para mirar y para tener siempre todo calmo dentro de la ciudad de Jerusalén, la ciudad conquistada. Y bueno, al oír Jesús, dice, quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie de mujer que tenga tanta fe, ¿verdad? Que tenga. Y por eso vendrán, dice, aquí está lo más importante, vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es un nambilletiraina. Y porque todos estos paganos, con gran cosa ando y cuaya y una peña de Yarabe, sin embargo se adhieren y vienen y reconocen y saben, aquí está, este es un Dios diferente. Este es el Dios que camina con nosotros. Este es el Dios que en tanto trajinar de nuestra vida sabe descubrir y sabe decir cuál será la vocación. Autola de Guatana. Y la vocación number one de nuestra vida cristiana es justamente esto. Nosotros que somos simplemente soldados subalternos en las manos del Señor, sin embargo tenemos que estar atentos para escuchar lo que va pasando en medio de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos todas nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que nos prepare a vivir el Adviento con un corazón humilde y lleno de amor, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias, para que este tiempo de Adviento confiesen sus necesidades espirituales y recuperen la esperanza, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan
fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Solo
preguntas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Oración final. Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. El ángel vino de los cielos